Listo, entonces bienvenidos a todos a este webinar. Tenemos por ahora 20 asistentes, de los cuales pues aproximadamente 16 son empresarios. Esperamos que mientras vamos avanzando en este webinar pues se van conectando más empresas. Entonces le quiero dar la bienvenida a todos los interesados y a todos los que están conectados a este webinar. Esta es una de las actividades que hacen parte del convenio MINTIC ProColombia para el apoyo y la asesoría de las empresas del sector TI y contenidos digitales hacia sus procesos de internacionalización. ¿Por qué escogimos Perú o por qué Perú? Ustedes, los que han estado en estos webinars anteriormente en este año, saben que nuestro interés recae sobre vamos a hacer Perú porque entendemos ese interés latente. Listo. Entonces vamos a dar inicio a este webinar. Tenemos el apoyo de la Oficina Comercial de ProColombia en Lima, Carolina Gudelo, asesora del sector, y nuestro director de ProColombia en Perú, Alberto Lora, para que ellos pues nos den la introducción y que pues sirvan como moderadores de este webinar. Les recomiendo a todos los conectados para que por favor utilicen la opción del chat para hacer sus preguntas. Las preguntas las vamos a guardar hasta el final del webinar para no interrumpir con el flujo de la información, de la conversación. Y al final yo recopilo y le hacemos las preguntas a los invitados que tenemos en la oficina comercial. Adelante, Carito. Bueno, Cami, gracias. A todos pues les agradecemos por la asistencia. Este es un espacio para que ustedes puedan conocer un poco sobre las oportunidades que hay en Perú con el sector de contenidos digitales, para que conozcan de pronto tips en el momento de acercarse comercialmente a un empresario peruano, entonces conozcan cómo es la dinámica que se maneja. Vamos a hablar un poco sobre el panorama país y también sobre el marco legal y obviamente la parte comercial. En esta ocasión me acompaña Alberto Lora, como decía Camilo, es el director de la oficina para Perú y Bolivia, además es el agregado comercial. Y también está Mauricio Paredes, que es el abogado de Torres y Torres Lara, ahora se los voy a presentar, que nos va a dar la parte del marco legal. Y está Luis Ascuez, que es empresario de la empresa Software Enterprise Services. Entonces, para iniciar, le cedo la palabra a Alberto para que hable un poco sobre el panorama de Perú. Buenos días a todos. Bueno, bienvenidos a este webinar y estamos muy complacidos de poder atender esta presentación desde la oficina comercial de ProColombia en Perú. Y agradecemos pues la presencia de nuestros amigos peruanos que muy amablemente se han tomado su tiempo para estar aquí en esta conferencia. Y a los empresarios un saludo especial desde Perú. Esta oficina está al servicio de ustedes. Bueno, lo primero que hay que decir de Perú es que es un país maravilloso, es un país con grandes oportunidades. La verdad, aquí nos sentimos en casa y hemos venido realizando una labor muy importante con las empresas colombianas para abrirles oportunidades y mostrarles cuáles son las oportunidades que se tienen en Perú. Creemos que es un país con el cual se puede establecer alianzas. Hay empresas también muy interesantes acá con las cuales se pueden compartir experiencias y es muy importante ese relacionamiento binacional que siempre desde ProColombia venimos impulsando y fortaleciendo para el crecimiento de los dos países en este sector. Algunos de los indicadores que podemos mostrar es que las dos economías pues vienen creciendo muy bien. El último dato que tenemos de 3.3% en Perú es significativo, al igual que en Colombia, 3.1%. Y este año pues se ha venido comportando muy bien Perú. Hoy en día se está hablando de un crecimiento alrededor del 4%, jalonado principalmente por la minería y por el sector de la pesca y así mismo el sector agroindustrial, que las exportaciones se vienen comportando muy bien. El PIB per cápita es similar en los dos países y el nivel de ingresos mediano alto también. La tasa de desempleo un poco menor en Perú que en Colombia. El nivel de pobreza se ha venido reduciendo significativamente en ambos países en los últimos años
y eso pues ha permitido el surgimiento de una clase media interesante que tiene pues una capacidad de consumo alta y que está muy orientado a este tipo de tecnologías. La inflación pues ha venido siendo controlada muy bien en Perú. En Colombia hoy tenemos una inflación un poco mayor. Las exportaciones son similares. Como ustedes saben, pues ha habido un decrecimiento en las exportaciones, básicamente por el comportamiento de los precios del petróleo y de algunos minerales que cayeron durante el año pasado y el presente. La inversión extranjera directa en Colombia es el doble de la que llega a Perú. Y la inversión en el exterior que hacen las empresas peruanas en este momento no es tan significativa. Creemos que eso ha venido cambiando en los últimos tiempos y en Colombia es un poco mayor. Estamos hablando de 4.000 millones. Bueno, finalmente la posición en ranking del Doing Business, pues estamos hablando aquí de puestos similares, 50 y 54, y en eso ambas naciones pues tienen bastante por hacer para estar en el ranking de los países, digamos, en una mejor posición en términos de negocios. Es muy importante entender que la población en Perú está muy localizada en la franja de la costa. Toda la costa es la zona más desarrollada. En la sierra y la selva un poco menos. Igual, algo similar pasa en Colombia, donde la mitad del país está despoblada y la otra mitad pues está bastante concentrada. La mayor concentración se ubica en Lima. Estamos hablando casi un 30% de la población. Pero las otras ciudades que son Arequipa, Trujillo, Chiclayo, están ubicadas en la costa y ahí también pues, hay una concentración interesante de la población. Estamos hablando de 31 millones de habitantes aproximadamente, 7.5 millones de hogares, con un crecimiento anual significativo. Y la distribución, pues, por grupos de edad, pues aparece allí la escala por grupos de edad. El tejido empresarial igualmente significativo, 8.2 millones de unidades productivas, incluyendo empresas, profesionales con negocios, independientes con negocios, unidades agropecuarias. Un gran reto que tiene el gobierno actual y sobre el cual viene trabajando es el de la formalización de las empresas. Ustedes ven que la actividad formal genera el 27% del empleo y el 81% del PBI. Esa situación hace pues que haya por fuera del circuito económico una cantidad de actores que no están siendo claramente identificados ni que tampoco tributan como se quisiera. Entonces esa informalidad pues afecta al resto de la actividad económica y en eso pues el gobierno está generando incentivos para lograr esa mayor formalización. Las unidades económicas en este momento alcanzan 2 millones, alrededor de 2 millones. El 64.6% son microempresas, 28% pequeña empresa y 7.4% grande y mediana empresa, que es la que genera gran parte del PBI. Las empresas según actividad económica, pues hay una concentración en la parte de comercio, de reparación de vehículos, casi la mitad de las actividades económicas se concentran allí. Y la industria manufacturera, transporte, almacenamiento, actividades de apoyo empresarial, actividades profesionales y construcción son las otras en donde está prácticamente el resto de la actividad económica. Ya las otras actividades representan mucho menos y la localización, como les decía, pues está bastante concentrada en la provincia de Lima, poco más de la mitad. Ciudades interesantes como Arequipa, La Libertad, Piura, Cusco, la provincia del Callao, en fin, allí hay una distribución de otro número de empresas que no es tan fuerte, pero pienso que ese tejido empresarial ha venido creciendo, la actividad comercial ha venido creciendo en estas ciudades intermedias y últimamente se están generando centros comerciales en todas estas ciudades
igual que pasó en Colombia, donde las ciudades intermedias han venido teniendo un protagonismo bien importante para la localización de empresas en la parte de comercio, y eso pues genera también una actividad social alrededor de esa localización. El plan de gobierno del presidente Kuczynski, que va hasta el 2021, pues está muy centralizado en los temas de inversión pública, proyectos por 70.000 millones que buscan reducir la brecha en todo lo que tiene que ver con desarrollo de infraestructura, desarrollo vial, obras importantes en Lima, como el metro, la refinería de Talara, en fin, una serie de proyectos, el aeropuerto de Lima que se está buscando ampliar, el aeropuerto de Cusco. Son proyectos importantes que están en este momento con algunas trabas, y gran parte del énfasis que está poniendo este gobierno es en destrabar esos proyectos y ponerlos a andar, y eso va a jalonar el Producto Interno Bruto durante lo que resta del año y lo que viene para el próximo. Dentro de eso, Proinversión, que es una de las entidades más importantes que tiene que ver con la promoción de la inversión y que, digamos, saca a licitación estos proyectos, pues tiene un papel fundamental, pero está siendo intervenida y reformada para darle mayor agilidad a ese tipo de proyectos y para su ejecución. Hay también un plan de promoción de vivienda similar al de Colombia, donde se piensan construir en los próximos años 500.000 unidades. Y hay un énfasis bastante fuerte en todo lo que tiene que ver con cobertura de agua y saneamiento al 2021, que entiendo que es el año del bicentenario en Perú. Entonces, gran parte de las políticas están focalizadas en ese año, que es el del bicentenario en Perú, y sobre eso pues hay una actividad muy fuerte. El gobierno acaba de tener facultades extraordinarias durante 90 días para legislar de manera autónoma sobre todos estos temas claves de su programa de gobierno que le permita realizar una ejecución rápida. La formalización que les mencionaba es muy importante y para eso hay una serie de incentivos a esa formalización, una gradualidad de las tasas impositivas y una reforma de la SUNAT que permita pues, que haya facilidades para que estas empresas se formalicen. Y finalmente la política fiscal, que tanto en Colombia como en Perú pues está un poco apretada. De todas maneras, hay una expectativa importante de generar medidas tributarias para aumentar los ingresos y para generar estímulos adicionales para que las empresas se reinviertan. Entonces, el balance fiscal pues, es uno de los objetivos de este gobierno. Muy bien, ahora vamos a continuar con las oportunidades en el mercado peruano para el sector de tecnologías de la información y contenidos digitales, y para esto dejo con Carolina Agudelo, que es la asesora aquí en Perú por parte de Propolon. Muchas gracias. Bueno, listo, entonces vamos a hablar sobre las oportunidades en el mercado peruano, como les contaba, para el sector de contenidos digitales. Digamos que en un panorama general, en datos generales del sector, hay algo muy importante a tener en cuenta, y es que la demanda de profesionales del sector es muy grande en comparación a la oferta que hay. Para esto, y también digamos que los profesionales que están en el momento, algunos no tienen la capacidad de cumplir desarrollos, digamos, grandes. Entonces, lo que se está haciendo es trabajando en una política desde el gobierno. Ya. Se está trabajando en una política desde el gobierno para incentivar a los estudiantes cada vez más a estudiar carreras tecnológicas que puedan, digamos, soportar esta demanda que se está presentando en el país. Se está tratando de unificar carreras, de uniformar carreras en todas las universidades para que se mantenga un mismo lenguaje. Se están haciendo proyectos de innovación, centros de investigación. El gobierno le está apostando fuertemente a este sector porque se ha dado cuenta de la importancia que tiene.
En el mercado de soluciones informáticas es de aproximadamente 310 millones de dólares y las exportaciones de ese son de 45 millones. Está principalmente conformado por 300 empresas que generan 45.000 empleos y los sectores principales que exportan desde Perú es el financiero, telecomunicaciones, mineros, energéticos y petroleros, enfocados en esos sectores. En cuanto a marketing digital, el mercado es de aproximadamente 35 millones de dólares y están especializados en creación de contenidos, en portales web y en aplicaciones móviles. Los sectores que más requieren de software, vamos a hablar de software, es el sector de telecomunicaciones, el sector financiero, lo que incluye bancos, AFP, seguros, el sector energético, oil and gas, minero, agroexportador, que como decía Alberto es uno de los sectores más importantes de Perú. Entre los principales jugadores tenemos, y los grandes jugadores tenemos Cosapi Data, Gran y Montero Digital, que son compañías peruanas, y ya digamos competencia internacional está en Grupo Tata, IBM, entre otros. Los sectores que más demandan contenidos digitales son retail. Acá se presenta, digamos, algo que es el cambio de temporadas. Tenemos las 4 estaciones, entonces, por cada cambio de temporadas se ofertas en diferentes empresas y esto juega mucho en sus páginas web y a crear contenidos para la atención de los operadores. Entonces, es importante tener en cuenta en qué momento es más adecuado buscar estas compañías para poder hacerlo con tiempo. Y poder llegar a tiempo a estas empresas y poder hacer un tipo de negociación para los contenidos digitales que puedan necesitar para sus campañas de temporada. También contenidos digitales en el sector financiero, como les decían, son de los que más demandan servicios tanto de software como de contenidos. Aquí está una de las principales empresas de la competencia local. Digamos que la competencia local en cuanto a contenidos digitales no alcanza a cumplir tampoco la demanda, por eso hay un espacio importante para nuevos empresarios que quieran llegar a competir. Otra oportunidad que hemos identificado es en temas de e-learning. Digamos que a pesar de que hay varias empresas y universidades que lo han implementado, todavía faltan muchas en el sector educativo e industrial que no han implementado este servicio de e-learning. Entonces, para las empresas que prestan este tipo de servicios es una oportunidad grande aquí en este mercado. La realidad virtual. Digamos que la realidad virtual es algo relativamente nuevo en Perú y se tiene el concepto de que la realidad virtual únicamente sirve para videojuegos. Acá, como me explicaba Alberto, el sector minero es muy importante y cada vez más estas empresas utilizan este servicio para la capacitación virtual de sus funcionarios. Entonces, ahí hay otra oportunidad para las empresas que desarrollen o que tengan productos oferta de realidad virtual. Demandan servicios de las áreas de seguridad, de salud ocupacional, capacitación a empleados, lo que les hablaba de e-learning. Tenemos varias empresas colombianas instaladas de los sectores de tecnología acá en Perú. Sin embargo, por la demanda que les cuento que tiene el mercado peruano, hay mucho espacio para empresas que presten diferentes servicios y desarrollen diferentes servicios de software o contenido digital. No sé si tienes algún comentario ahí. Sí, buenos días con todos. Habla Luis Ascuez de Software Enterprise. Aquí para profundizar en algunos puntos que ha tratado bien Carolina. Antes que nada, también quiero agradecerle a Alberto por el elogio hacia nuestro país. Nosotros siempre tenemos los brazos abiertos para ustedes. Gracias. Tenemos muy buenas experiencias nosotros en nuestras visitas y pruebas de negocios que hemos tenido allá en distintas ciudades de Colombia. Quería profundizar con respecto a la demanda de profesionales que bien trató Carolina. Es decir, aquí, por ejemplo, hay la demanda de profesionales de tecnología e información supera la oferta. Pero no basta por ese lado. También el profesional que se está votando aquí en el mercado, sobre todo por lo que bien también mencionó Carolina, que uno de los sectores que más mueve es el sector bancario, ¿no? Son profesionales que no salen con las capacidades a la medida exacta de lo que demanda el mercado bancario. Por ejemplo, nosotros vemos, y que también debe darse en otros países, como hemos corroborado, que muchos bancos trabajan, por ejemplo, con lenguajes que ya los institutos o las academias o las universidades los consideran anacrónicos, y vaya que lo son. Por ejemplo, el RPG, el COBE, pero que los grandes bancos siguen trabajando con muchas plataformas en ese sentido, y que ahí viene un desfase, ¿no? En el caso de Software Enterprise Services,
es el caso de que nosotros, por ejemplo, tenemos mucha expertise y la mayor parte de nuestra cartera y trabajo vienen del sector bancario. Tenemos que, por ejemplo, alinearlos o nivelar a los profesionales jóvenes que recién salen al mercado y que nosotros absorbemos en este tipo de lenguajes. Entonces aquí, por ejemplo, lo que se da es un divorcio entre la realidad y la parte académica. Es una brecha que nosotros tenemos que cubrir con un centro de capacitación interno que nosotros tenemos. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, es cierto también todas las cifras que ha manifestado Alberto desde el punto de vista macroeconómico. Es un país que aspira a que al 2021 el nivel de pobreza del 21-22% que lo tenemos en la actualidad baja al 12%. Es una meta que ya tenía el actual presidente Kuczynski antes de ser presidente en la primera campaña en la que él participó y en la que no pudo salir victorioso. Ahora, entonces esto va a convenir bastante. Vemos de que somos países bastante parejos, ¿no? Bastante parejos en el sentido, desde el punto de vista macroeconómico. Países que estamos creciendo a un ritmo más lento que en anteriores años, pero ya eso se debe también a un contexto mundial. Y el hecho está en que nosotros vemos aquí en el Perú buenas oportunidades con respecto a alianzas estratégicas que podemos hacer con empresas afines a las nuestras ahí en Colombia. El hecho está en que mercado hay para todos. La cosa es que hay que saber cómo ingresar, nada más. Y más aún si son empresas que vienen de otro país, que vienen a Perú. Aquí en el Perú, por ejemplo, existen alrededor de 500 empresas vinculadas al rubro de tecnología de la información, y el 85% de ellas vienen del ámbito de las MIPES, es decir, de las micro y pequeñas empresas. El 15% restante provienen de la mediana y la grande. Ahora, si lo vemos en cifra de facturación, la cosa se invierte. Ese 85% de empresas facturan el 20% de lo que se factura en el mercado TI en el Perú, y el 20% que están conformadas por las medianas y las grandes facturan el 80%. La cosa se invierte, ¿no? Entonces, para los interesados en el sector bancario ya saben más o menos a qué atenerse. Bien, es lo que dice Carolina, tenemos 4 estaciones más o menos marcadas. En el sector retail, por ejemplo, esto influye mucho. Y que da una buena oportunidad de negocios, como bien dice, para todo lo que vendría a ser marketing digital, ¿no? Marketing digital, facturación también electrónica, ¿no? Y el caso, por ejemplo, de CRM, RPs, ¿no? El mercado del retail va a ir creciendo paulatinamente, a pesar de la contracción que ha habido en los últimos años, pero esto ya es consecuencia también de la contracción a nivel mundial de la economía. Y el hecho está de que el peruano, bueno, no es que haya dejado de comprar, sigue comprando, lo que pasa es que ahora compra un poquito menos, pero ya se calcula que el próximo año la cosa se va a reactivar un poco más por el nivel de confianza que estamos agarrando, ¿no? A raíz de este nuevo cambio de gobierno. Bueno, es lo que tengo que aportar en este momento, ¿no? de la Call Conference. Más adelante podré ir interviniendo y estoy abierto a las preguntas que al final de la Call Conference se van a presentar. Gracias, Luis. Listo, entonces esto es como un poco el panorama para que ustedes conozcan cómo se ha movido la parte de exportación de servicios de software en Perú. En los últimos 10 años ha tenido un crecimiento del 11% en varios tipos de servicios, como son los que pueden ver ahí, software, marketing digital, industria gráfica, videojuegos, arquitectura, franquicias, animación. Esto se ve principalmente a lo que hemos hablado, y es que Perú ha crecido en los últimos años. También cada vez, como ustedes pueden ver, está concentrada en pymes y cada vez van creciendo más, convirtiéndose en empresas que requieren más servicios. Además que PromPerú, que es la entidad de promoción de acá, como un ProColombia, pero de Perú, ellos lo que están haciendo es trabajando también fuertemente en el sector y haciendo actividades de promoción para que cada vez este sector pues, crezca más y las exportaciones sean mayores. Aquí voy a hacer una impresión. Ustedes tienen una gran ventaja con respecto a el apoyo gubernamental. Creo que cuentan con un Ministerio de Tecnología e Información, ustedes, ¿no? Sí, es la diferencia que nosotros no tenemos. Eso de repente ahí en Colombia ha permitido un desarrollo mayor, una generación de sinergias. Por ejemplo, tuve la oportunidad de viajar en oportunidades por allá y ustedes ya cuentan con parques tecnológicos, o sea, con parques de tecnología de información, parques soft le llaman, creo, el proyecto. Hay varios parques soft que están
distribuidos por Colombia. Nosotros todavía no tenemos un clúster así. Entonces, tratamos, seguimos tratando, por eso rumora que va a haber un viceministerio de Tecnología e Información dentro del Ministerio de la Producción, y Comunicaciones, algo por ahí. Pero el hecho es que usted cuenta con una mayor ventaja. Es más, tengo entendido ahí, cifras extraoficiales, de que ProColombia maneja de 3 a 4 veces el presupuesto que maneja nuestro organismo de PROMPERÚ. Eso sí, lo tengo claro. Entonces, ustedes, sí, no lo creo. Pero el asunto está en que la ventaja que ustedes tienen es de que han tenido un crecimiento y tienen un apoyo por parte del Estado que es mucho más proactivo que el que nosotros tenemos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los que están interesados en todo lo que debería ser el mercado de tecnología e información en el rubro financiero, de banca, FPs, todo lo que es previsional, de hecho tienen que apuntar netamente al mercado de Lima, porque ahí es donde se concentra la mayor parte del movimiento de inversión en este rubro, y de ahí se distribuye la provincia. Sí. Lima, para que sepan ustedes, es, mejor dicho, el Perú, para que sepan ustedes, es un país muy centralizado, a diferencia de ustedes. Ustedes tienen ciudades bastante parejas, ¿no? O sea, que tienen son mucho más descentralizados, ¿no? Bogotá, Medellín, Cali, otras ciudades que se mencionan. Entonces son mucho más descentralizados. El Perú es muy centralizado. Para decirlo es que el 50% del Producto Bruto Interno del país se da en Lima. La segunda ciudad que nos sigue es Arequipa y nos sigue con el 5%. O sea, la diferencia es abismal. Entonces, para los interesados en el sector bancario, previsional, en el sector financiero, como bien mencionó Carolina, tienen que apuntar a Lima, ¿no? Esas son las dos observaciones que quería hacer. Perfecto, gracias. Bueno, en cuanto a generalidades sobre la demanda, aquí les queríamos contar un poco desde el punto de vista del comprador peruano qué esperan sobre la oferta colombiana. Entonces, digamos que los puntos principales, el costo del producto y el detalle de ese costo que incluye, es muy importante porque es uno de los factores por los cuales el empresario peruano va a tomar una decisión de compra o no. Costos de customización. Digamos que pues, ustedes saben que al llegar a un mercado nuevo es importante revisar qué cambios se deben hacer a su servicio para poderlo prestar en este mercado. Entonces, muchas veces, desde el punto de vista del empresario peruano, no espera asumir al 100% un costo, los costos de customización, porque finalmente si ustedes van a llegar por primera vez a este mercado y el primer cliente tiene que asumir el 100% de este costo de customización cuando se van a, digamos, a vender otros servicios a otras empresas, pues no sería lo adecuado. Desde el punto de vista del comprador peruano, no estaría dispuesto a asumirlos al 100%. Esto es algo, digamos, básico, pero vale la pena decirlo, que es que cuando ustedes vengan a un acercamiento comercial, a una cita comercial con algún empresario, los precios siempre en dólares, porque y el tipo de cambio con el que se está haciendo el dólar y digamos hacerlo también un comparativo con el sol, eso es importantísimo. Espera excelente calidad en los servicios prestados, en innovación en el producto. Nuevas funcionalidades son muy valoradas por el comprador peruano. Me refiero a cuando tú vendes un servicio al comprador, si se van a hacer nuevas funcionalidades o modificaciones, actualizaciones al software, estar muy pendiente y hacerle seguimiento a ese comprador peruano para poderle ayudar a que su software cada vez esté más actualizado. Algunos empresarios consideran importante conocer mayor detalle de la empresa, viajar de pronto a Colombia, conocer las instalaciones, pues les genera mucho más confianza. Y finalmente, y que es muy importante, demostrar en ese primer contacto que el servicio que está prestando tiene unos beneficios que de pronto no va a encontrar aquí y también que genera un ahorro y que es una herramienta muy útil para su empresa que le va a generar muchos cambios positivos. Tips del comprador peruano para un pitch exitoso. Entonces esos son como esos puntos que se deben tener en cuenta para el acercamiento comercial, la primera reunión que tengo con el empresario peruano, el cliente. Entonces, bueno, el listado de precio en dólares, lo que les contaba ahorita, el detalle de los servicios incluidos, incluyendo el costo de customización, describir los beneficios de manera clara y concisa, tener ejemplos gráficos es muy, muy valioso, demos si se puede, porque pues, es importante para el empresario peruano.
También tener en cuenta, o sea, estudiar antes de visitar al cliente el tamaño de facturación de la empresa, si es posible, para ser consecuente con los servicios que se le van a prestar y no de pronto desfasarse mucho en los precios a ofrecer. Definir claramente el tiempo de implementación de servicios es muy importante y cumplirlo. Y algo que es muy importante para el empresario peruano es la atención postventa. En el primer acercamiento comercial que ustedes tengan con un empresario peruano, esa va a ser de las primeras preguntas que van a aparecer. ¿Cómo va a ser el servicio postventa? ¿Tienen un aliado acá? ¿Va a ser remoto? Eso es muy importante y el empresario peruano valora mucho la presencia física de la empresa colombiana. Si tienen un representante o si se aliaron con una empresa acá y esa empresa puede darle un tiempo de respuesta adecuado a sus necesidades, es muy importante. Y tener claro, pues, y contarles un poco sobre los años de experiencia, número de trabajadores, principales clientes en Colombia. Si tienen ya clientes en Perú donde esté funcionando su software o su servicio, también es súper valioso porque muchas veces de pronto hay un poquito de escepticismo con los nuevos servicios ofrecidos, pero si, digamos, no tienen algún caso de éxito en Perú, se pueden también documentar los que se han tenido en Colombia. Para complementar lo que dice Carolina, por ejemplo, esto es muy importante y por experiencia propia de la empresa se lo decimos, ¿no? Es decir, cuando se presenta una solución, se presenta un negocio, siempre hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Es decir, aquí al peruano nos desagrada bastante que en la mitad de camino saquen una carta que no estaba puesta. Entonces eso ya genera mucho anticuerpo. Entonces todo tiene que estar bien detallado. De otro lado, aquí si bien es cierto, nuestra moneda oficial es el sol y nos movemos en soles, es una economía que también acepta el dólar tranquilamente. Hay casas de cambio por todos lados, el común peruano de a pie puede pagar tanto en soles como en dólares muchos servicios, muchos productos, las cenas que nos aceptan, es decir, es más, el costo referencial a nivel de negocio, hacer negocios es en dólares, ya luego con el tipo de cambio. Entonces eso se tiene que tomar bien en cuenta, no ponemos obstáculos con respecto al dólar. Es más, nos guiamos mucho a nivel empresarial con esa referencia de costo. De otro lado, lo que sí exigimos bastante valor agregado. Es decir, no basta con lo que ustedes podrían ofrecer, sino qué valor agregado a lo que tú normalmente ofreces vas a darme también. Porque en eso también hacemos nuestros cuadros comparativos con respecto a los competidores, porque normalmente pedimos varias propuestas, como me imagino que también debe haber en Colombia. Ahora, lo primero que te va a preguntar un empresario peruano cuando ustedes traigan una solución, es decir, ¿dónde la tienen aplicada? ¿En qué empresa las han aplicado? Sin preguntarte la nacionalidad. Luego, en segundo lugar, si lo tienes personalizado, que como dice Karen, es customizado. Entonces, esas preguntas ya van entrando en detalle. Y otro factor importantísimo, es decir, si ustedes van a trabajar a la distancia, una cosa que nos va a preocupar, a pesar de que podemos estar bien conectados, es el tema de la postventa. El tema de la postventa es importantísimo porque también forma parte de una variable de valor agregado importante aquí en el país. Es decir, yo te compro la solución, tú la instalas y luego cómo vemos el asunto del mantenimiento. Entonces, si tú le presentas la cosa que lo vas a manejar de manera remota, puede ser que te acepte, pero tienes que poner las cosas bien claras. La solución que nosotros normalmente damos es de que pues, afincan aquí en el país, número uno, porque el empresario peruano quiere tenerte cerca físicamente, por lo general, o de otro lado, que se asocie con una empresa peruana o que genere alianzas estratégicas de empresas afines que generen confianza. Sobre todo en este factor de postventa existe un poco de desconfianza con respecto al empresario peruano. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos tener dentro del mercado de la STEI, como en un momento dije, el mercado para todos, explore la posibilidad también de hacer alianzas estratégicas con empresas afines que puedan abrir el mercado peruano y conozcan mejor el mercado peruano. Eso por un lado, ¿no? Eso es lo que quería aportar. Ok, listo. ¿Qué más? ¿Qué más pueden tener de tips para un pitch exitoso en el momento de la primera reunión comercial? Bueno, contar con casos de éxitos en Perú puede significarlo incluso ante el comprador, que es lo que hablábamos. Si la empresa tiene certificaciones de calidad o sus empleados están también certificados, es importante mencionarlo en el primer encuentro, eso da mucha confianza, y también si se tienen alianzas con fabricantes, Microsoft, Oracle, también es importante para el comprador saberlo. ¿Qué fortalezas se han identificado por los compradores peruanos, en este caso, fortalezas de los empresarios colombianos? Que los empresarios colombianos ofrecen
propuestas innovadoras, la calidad de los servicios que se ofrecen, pues también digamos que los empresarios la valoran mucho. Las empresas describen y venden bien sus productos, esto digamos la mayoría, pero para las empresas que tal vez no tienen bien descrito un pitch para poder hacer una primera venta, lo que decía Luis, es muy importante ser muy conciso y detallar realmente lo que es importante en este caso para el empresario peruano. Algunas empresas que el empresario peruano valora mucho el seguimiento. Entonces, algunas empresas, por ejemplo, utilizan herramientas de recordación como publicidad, boletines. Eso es una práctica que se puede aplicar y que funciona muy bien acá. Ser constante con la comunicación con el empresario después de ese primer contacto. Para lo que contaba Luis, para el empresario peruano es muy importante que las empresas colombianas cuentan con el respaldo del gobierno colombiano. Eso les da también mucha confianza en los servicios y en la calidad del servicio prestado. Cuentan que en Colombia se cuenta con un personal técnico altamente calificado, tienen claramente segmentados sus clientes. La mayoría de las empresas que llegan acá han hecho un pequeño estudio y ya saben a qué empresas le quieren apuntar. Y algunas empresas realizan un acercamiento previo al mercado, que es lo que les contaba ahora. Una observación con respecto a las certificaciones que bien obvio Carolina. Se puede decir que aquí en el mercado peruano el nivel de certificación, la calidad de certificaciones, el número de certificaciones es directamente proporcional al nivel de cliente que uno quiere coger. Es decir, si ustedes cuentan, por ejemplo, con el ISO, el CMMI nivel 3, nivel 4, nivel 5, entonces se abren las mayores oportunidades para alcanzar llegar a empresas de nivel grande y mediano, ¿no? Eso las empresas grandes lo valoran muchísimo. Creo que es uno de los pies de entrada, las llaves de ingreso hacia la mediana y gran empresa, sobre todo la gran empresa. Es lo primero que preguntan. Sí. Bueno, en oportunidades de mejoras identificadas por los compradores internacionales, uno de los puntos, falta de continuidad de negocio. Lo que les contaba, es muy importante ser constantes después de ese primer encuentro comercial con el empresario peruano, porque si dejan pasar un mes, 2 meses, es posible que cambien de funcionario, que la rotación en Perú es alta, o se pierda el interés, o llegue otro exportador, por decirlo así, ofreciendo un servicio igual, pero digamos que presenta más continuidad con el comprador. Entonces es importante tener ese seguimiento constante con el comprador peruano. Los cambios que se deben tener en cuenta al llegar a un mercado nuevo, la parte de customización que hablábamos. Entonces es importante eso, tenerlo claro para que el momento en el que el empresario peruano te pregunte, sepas cómo responderlo. El servicio postventa es algo que se debe tener claro y es muy importante, como le decía Luis, por eso lo soy tan repetitiva con el tema. Bueno, los precios que nos ha pasado muchas veces acá, que llegan los empresarios colombianos con precios en pesos y no en dólares, y ahí el empresario peruano no puede hacer relación con el costo. Entonces finalmente esa cita, digamos que termina siendo perdida porque ya... Sí. Bueno, también la parte tributaria que vamos a hablar ahora un poco y la parte del marco legal es muy importante tenerla en cuenta. Si la empresa va a exportar sus servicios desde Colombia o si se va a instalar, hay que tener en cuenta como toda esa parte clara. Nosotros acá desde la oficina los ayudamos muchas veces cuando vienen en citas comerciales o en agendas comerciales a incluir una cita con un estudio de abogados para que ellos los sitúen como en el contexto de cómo instalarse y qué deben tener en cuenta o qué deben tener en cuenta para exportar un servicio. Esto ya es como un panorama para que vean más o menos cuáles son los valores de los profesionales en el mercado peruano. Digamos que un programador que es el que está, como es el más técnico, podría ganar de $500 a $1,000. Está el analista de sistemas de 1,000 a 1,500. Analista programador de 1,500 a 2,000, jefe de proyecto de 2,500 a 3,500 y gerente de proyecto de 3,500 a 4,500. Que tienen gratificaciones al año, vacaciones, compensación por tiempo de CTS y salud pública. Sí, exacto. Entonces, eso es como para que lo tengan en cuenta en el momento en que, sobre todo, las empresas quieran llegar a instalarse y contratar de pronto algún profesional del sector, más o menos tengan el panorama de valores de salarios. Ahora vamos a hablar un poco sobre el marco legal. Entonces lo dejo con Mauricio Paredes, que nos va a contar un poco sobre esto.
Sí. Buenos días. Bueno, respecto al marco legal, va a estar enfocado a lo que es la propiedad intelectual. Ya un poco para enfocarlo en lo que es propiedad intelectual como empresarios, tiene que tener dos conceptos muy claros. Lo que es el derecho marcario, relacionado a la inscripción de marcas y signos distintivos, y lo que es el derecho a autor, relacionado a la protección de obras y del ingenio. Ya tanto, un poco lo que, si ustedes, Colombia y Perú forman parte de la comunidad andina, tenemos que estar tranquilos que tanto las normas marcarias como derecho a autor se rigen bajo normas comunitarias, ¿ya? Y tanto las normas nacionales de Colombia como Perú siguen los mismos principios. Entonces, si usted si quiere inscribir una marca en Perú o registrar su software en Perú, no va a haber sorpresas respecto al trámite. Puede haber algunas variaciones de plazos o tasas, pero en sí siguen los mismos principios. Si hablamos de temas marcarios, el principio de registro constitutivo se basa en ambos países. En otras palabras, si usted quiere registrar sus marcas, tanto la marca de los software o de la empresa que va a prestar el servicio en Perú, tiene que registrar. Acá, para ser más claro, quien inscribe gana. Si no, se pueden correr el peligro de que cualquier tercero puede un poco aprovechar la imagen que ustedes tienen en Colombia y la van a inscribir la marca en Perú. Y obviamente lo que va a buscar es llegar a un acuerdo con ustedes para transferir la marca. Entonces, un poco es lo que se busca evitar. Respecto a temas de derecho a autor, si bien el registro no es obligatorio, porque el registro es declarativo, los derechos de paternidad, tanto morales como patrimoniales, nacen desde la creación. No obstante, como veremos a lo largo de esta breve exposición, es muy recomendable inscribir el software en el país donde van a comercializar, porque muchas veces los clientes quieren estar seguros que el software que van a recibir o el servicio que van a recibir no atenten derechos de terceros. Entonces, eso hace prácticamente que la mayoría de empresas que prestan servicios digitales o que diseñan software, inscriban su software para dejar tranquilos a sus clientes de que no están comprando un software pirata, ¿ya? Porque veremos más adelante que el verdadero titular no solamente va a iniciar una denuncia contra la persona que mal utilizó ese software, sino contra todos los clientes de esa persona. Entonces, siempre es muy importante inscribir el software en la oficina de derecho a autor del país pertinente, en este caso el Perú. Un poco hablemos de lo que es el derecho a autor. Rápidamente, el derecho a autor es la rama del derecho que protege las creaciones, las obras, ¿ya? ¿Puse la anterior? Ya. Entonces, ¿qué es el objeto del derecho a autor? La protección recae sobre todas las obras de ingenio, sobre todo la de ingenio en el ámbito literario o artístico, cualquiera sea su género, forma de expresión, mérito y finalidad. Tenemos obras literarias, obras plásticas, obras colectivas. Entonces, la gran pregunta es, ¿los softwares están protegidos en derecho a autor? Efectivamente, sí, porque al final es un lenguaje de programación y ese lenguaje también tiene protección. Ya, obviamente que ese lenguaje tiene que cumplir con el requisito de originalidad. Muchas veces los clientes preguntan, oye, yo tengo acá, tengo un software que me da un proveedor, pero yo tengo el código fuente y podría yo hacer una especie de versión de ese software. Sí, sería una obra derivada, tendría que ser una obra derivada. No obstante eso, se necesita la autorización del titular. Esa obra o esa actualización del software también se encuentra protegido y también podría ser registrado en la Oficina de Derecho a Autor. Ya, a ver si... Sí. ¿Qué partes del software quedan protegidos o qué componentes o elementos del programa de ordenador o software quedan protegidos? Tenemos el código fuente, que es el lenguaje en sí de programación, el código objeto o ejecutable, y los documentos, memorias, descripción técnica, así como los manuales de uso quedan protegidos. Y así mismo, las empresas que prestan nuestros servicios no solamente se quedan tranquilos con la protección, muchas veces también inscriben como los software, el tipo de software o el modelo de software con marcas. Hay empresas que, además de registrar los software, inscriben los códigos, los mismos manuales en compilaciones como obras. Si en otras palabras, yo al inscribir un software no solamente voy a proteger mi código fuente, los ejecutables y la documentación técnica y también los manuales. Muchas veces
las empresas van más allá y hacen una recopilación de todos esos manuales y lo registran como obra, aparte del registro del software. ¿Ya? ¿Quiénes son reconocidos como autores y coautores? Son reconocidos como autores y coautores del software todas las personas que han participado en la elaboración del software. Es por eso que cuando ustedes quieran registrar el software ante una dependencia pública, en este caso Indecopia en el Perú, tienen que señalar quiénes han participado. Ahora, muchas veces es muy difícil establecer quiénes han participado en el software. Entonces, si el colega puede, muchas veces son empleados los que participan o funcionarios que trabajan en la empresa en la elaboración del software. Muchas veces es muy difícil identificar quiénes han Generalmente el registro viene a nivel de empresa. Porque los autores pueden ser varios porque se produce también a nivel de líneas de producción. Claro. Entonces, el tema está en que muchas veces no todos participan al 100% del proceso, sino se va repartiendo y no se junta. Claro, entonces, eso que podemos llamar como obra colectiva han participado varias personas, pero de igual forma, al llenar los formularios siempre hay que identificar al menos quiénes han sido los autores principales del software. Eso no significa que los autores del software van a tener los derechos patrimoniales, porque hay que distinguir dos temas acá en derecho de autor, tanto los derechos morales que reconocen la autoría de un software, como los derechos patrimoniales. ¿Quién es el titular de esos derechos? Cuando hablamos de titularidad de derechos, hablamos de los derechos patrimoniales. Entonces, quienes elaboran o los autores del software pueden estar recibiendo una encomendación o pueden ser en la planilla de la empresa y solamente ellos elaboran el software, pero ya en el contrato de trabajo queda claramente establecido que las obras que ellos elaboran, ellos ceden los derechos patrimoniales a la empresa que los contrata. Y es la empresa que comercializa el software quien goza de toda la titularidad de todos los derechos patrimoniales. En otras palabras, goza el derecho de poder usufructuar, poder explotar económicamente el software creado por sus empleados. ¿Cuáles son los requisitos legales que debe cumplir el software para ser considerado una obra por derecho de autor? Tiene que ser susceptible de ser divulgada, no te hablarás, tiene que ser divulgada al público. Yo puedo crear un software, pero si no tengo la posibilidad de divulgarla, no podría ser protegida. Ser original, yo no puedo dar un software que una empresa me ha vendido o me ha dado una licencia y luego yo una adaptación, yo no puedo considerar ese software como original. Y sí podría inscribir o registrar esa adaptación en la medida que tenga autorización por parte del titular original del software primigenio y tiene que ser susceptible de ser reproducida. ¿Qué derecho reconoce la ley a los autores de un software o programa de ordenador? Y eso va a nivel derecho de autor, ya sea de obra literaria, obra plástica, obra audiovisual, fonogramas. Tanto la norma comunitaria como las normas nacionales reconocen derechos morales, que es el derecho a paternidad. Siempre se tiene que reconocer quién es el autor de una obra, por más que no tenga ningún derecho. Y eso se estila mucho en obras literarias. Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, todos tenían una misma editora, que era Carmen Barcel, si no me equivoco, que ya falleció. Ella les conseguía a las grandes editoras, a empresas editoriales, y ellos compraban. Ya, obviamente que les daban una buena cantidad generosa, pero ya todos los derechos de explotación iban por cuenta de los editores. Igual ocurre en el tema del software. Yo puedo tener un software, elaborar un software, pero al final, si yo soy autor y trabajo en una empresa, quien goza de los derechos patrimoniales es la empresa en sí. Pero es la empresa que comercializa el software no tiene que desconocer o no tiene que desconocer quién es el autor, y eso los tiene que poner en la ficha de información, salvo que sean demasiados los autores. Por eso se dice que los derechos morales son irrenunciables. Ya, yo no puedo, por más que yo compre al autor, le dé, ofrezca una gran cantidad de dinero, yo no puedo desconocer a una persona la autoría sobre una obra. En relación a los derechos patrimoniales, tenemos los derechos de reproducción, los derechos de distribución, los derechos de traducción y los derechos de prohibir la importancia del país, la importación del país del software. Lo que es derechos patrimoniales, hablamos de un poco para resumir, el derecho a explotar la obra económicamente. Y realmente, a nivel software, es la empresa, el titular de esos derechos, o el productor, o sea, en otra palabra, la empresa que ha dado la idea de elaborar el software, quien goza de esos derechos. Con la sola creación del software, en general a nivel de derecho de autor, con la sola creación de una obra, tienes tantos derechos morales como patrimoniales.
Pero esos derechos patrimoniales, ¿hasta dónde se extienden? En lo que es el software, se extinguen hasta los 70 años desde la primera publicación del software, o en su efecto desde su terminación. Luego de transcurridos esos 70 años, el software en cuestión pasa a ser de dominio público. Es un poco difícil un poco con las obras literarias, porque las obras literarias, los derechos patrimoniales, el autor goza de todo el a lo largo de su vida de esos derechos patrimoniales, y luego que fallece, sus herederos hasta 70 años. Un poco el software es mucho más corto, habla de 70 años desde la primera publicación. Es un giro que se da a raíz de los avances tecnológicos que se dan. Entonces, muchas veces algo que puede ser una novedad ahora, de acá a 10, 20 años puede ser tan obsoleto que a todo el mundo ya no empieza a usar. Entonces, no podría haber un monopolio de tanto tiempo, de repente es innecesario dar demasiado tiempo de protección al titular de un software. ¿Ya? Hablemos ahora del registro y dirección de derecho de autor Indecopy. ¿Cuál es la importancia del registro? Como les comenté en un inicio, si bien es registro que es obligatorio registrar el programa de ordenador con sus componentes ante la autoridad competente, en el caso de Perú, la dirección de derecho de autor de Indecopy, sí es muy recomendable hacerlo a fin de contar una fecha cierta de creación de la obra en cuestión. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Ok, yo puedo tener la tranquilidad que yo soy creador del software y no me preocupo en inscribir, pero puede ser un tercero que al año siguiente de que yo empecé a explotar el software me inscriba. Obviamente, si yo tengo las pruebas que indican que yo he sido el creador con una fecha anterior, yo voy a ganar el caso. Pero ¿para qué ganarme un crédito? ¿Cómo yo puedo mostrar una fecha cierta con el software si no tengo un documento? La otra parte podría decir que ese documento está fraguado, que él realmente fue el que creó el software. Para evitar un problema, mejor inscribir el software antes de si no es obligatorio, pero le da una mayor protección. Y ojo, sus proveedores, sus clientes les van a pedir esa inscripción, porque no quieren comprar software que pertenece a una tercera persona. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta porque sí hemos tenido casos de empresas colombianas que no han registrado su software o su servicio y cuando se dan cuenta ya otra persona lo ha registrado, entonces se convierte en un problema porque ya no pueden llegar en el momento en que ellos pensaban hacer el relacionamiento comercial a buscar empresas porque les toca ganar un pleito. Claro. No registrar su... Sí, o sea, lo más probable es que ustedes tengan correos con esta persona, con entre comillas, voy a hablar coloquialmente, pirata de software, y realmente van a pedir la nulidad. Pero ¿cuánto le cuesta una nulidad de registro? 3 años, más de contratar abogados. Bueno, yo feliz si me contratan, pero realmente... algo que puede costar caro y que no es ni tan caro, es recomendable registrar, porque yo trato de alejar todo lo de evitar cualquier conflicto, ¿ya? Y más aún, o sea, ustedes pueden conseguir correos, pueden poner fe, pero muchas veces quien inscribe la marca es un tercero, nunca tiene contacto con ustedes, y ahí se va a hacer más difícil por la mala fe. Sí, eso es un poco lo que vamos a hacer, justamente en respecto a los registros. Primero, ¿ante qué autoridad se realiza el trámite? Se realiza el trámite ante la Dirección de Derecho de Autor. Bueno, hay que dar formatos, presentar la parte más importante del código fuente, la memoria descriptiva del software ejecutables, y en este caso, con contrato de cesión, en caso que sea una obra derivada de un software primigenio. ¿Cuál es la tasa por derecho de trámite? Estamos hablando de unos 390 soles aproximadamente, unos $120, dependiendo del tipo de cambio. Y el plazo para registrar un software hay un plazo máximo de 30 días. Pero dependiendo de la carga, muchas veces el software lo puedes inscribir en 2 o 3 días. Ya, todo dependiendo de la carga de Indecopy. Pero el trámite es muy rápido. Yo no he visto casos de software que hayan pasado los 30 días, salvo en que haya habido, pues, una persona haya pedido una nulidad o se haya registrado, o ya esté registrado un software parecido, en el cual Indecopy puede tomar más tiempo para registrar. Pero en sí el registro de un software es muy rápido, mucho más rápido que registrar una marca. Un poco, para terminar esta primera parte de derecho de autor, ¿cuál es la importancia económica de registrar un software? Como les comenté, el registro de un software es un instrumento básico y fundamental para proteger e incentivar los procesos de creación informática, pues no solamente permite proteger el derecho patrimonial de los autores y titulares de software, sino facilita la obtención de ganancias económicas tangibles como justa reducción de uso a través del licenciamiento y explotación de los mismos. Yo no sé si a Luis, a ti te han pedido si tu software está inscrito cuando vende servicios,
pero lo primero que le va a pedir un cliente acá en el Perú es: tu software está inscrito, está protegido, como yo sé que ese software le pertenece a una tercera persona. Por eso es importante revisar el software. Bueno, vean un poco los aspectos tributarios. Lo que ustedes, como empresarios colombianos que quieren hacer negocios en el Perú, ya sea vendiendo el servicio o constituyéndose acá en el Perú, les tiene que importar esencialmente lo que es el impuesto a la renta. Ya, si ustedes venden software, ya sea mediante una importación de un tangible, ya, o mediante servicios de diseño de software, ya, siempre ustedes tienen que tener en cuenta el tema del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque va a haber por el servicio que ustedes presten, en la facturación va a haber una retención del 30%, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Y esa es la buena noticia, que hay convenios, hay decisiones comunitarias, es la decisión 538, que permite que una vez deduciose esta deducción del 30% de renta sobre la facturación que ustedes hacen a su cliente peruano, ustedes por esa factura ya no van a tener que tributar en Colombia. En otras palabras, es como si el tributo, es como si la renta que ustedes han percibido, el tributo ha sido pagado en Perú, porque lo que un poco han buscado los países de la Comunidad Andina es tratar de beneficiar al país en la que se usa el software. En otras palabras, si ustedes hacen un diseño de una página web o un diseño de un software a una empresa peruana, ustedes facturan, obviamente, sin renta y sin IGB y sin IVA, ya, pero el cliente peruano le va a hacer una deducción. Entonces, ustedes a fin de año o en forma mensual, de acuerdo con sea el sistema en Colombia, obviamente ustedes van a comunicar esa deducción, pero ya no van a tener que pagar un impuesto a la renta sobre esa factura que ustedes han emitido. En relación al IGB, esto no afecta a la empresa colombiana que diseña el software, pero sí le afecta al importador. Y eso solamente el 18% en lo que es la importación se daría solamente en el caso que ustedes importen mercancías o soportes en la cual se va a apoyar el software. Ahí va a haber un impuesto a valores, y sobre el impuesto a valores, sobre el valor TIC se aplica el 18%. Fuera de eso, el empresario peruano solamente luego de nacionalizado el soporte material en el que va el software, o luego de emitir la factura o el servicio del software, que en este caso no habría un impuesto a la importación, pago IGB por importación, solamente por prestación de servicios, el empresario peruano a la factura que ustedes emitan por el servicio le va a tener que agregar un 18% y lo va a tener que colocar eso en sus libros contables. Ese 18% solo lo asume el empresario peruano. Pero ese punto tiene que ustedes tener muy en cuenta a la hora de negociar sus precios, porque obviamente ese 18% podría encarecer un poco el precio que ustedes están ofreciendo. Pero eso se aplica para todo tipo de servicios de diseño de software y servicios digitales. Ahora, algunas personas nos comentan: oye, el servicio, el impuesto a la renta, ¿no hay una tasa menor al 30% respecto a servicios digitales? La respuesta es no. Ya claramente es una que tiene establecido que los servicios digitales tienen una tasa del 30%, a diferencia de la asistencia técnica, cuya tasa al momento de deducir es del 15%. Pero queda claro que todo el trabajo relacionado a IT y servicios digitales y diseño de software se paga con una tasa de 30%. Un poco rápidamente voy a leer lo que dice respecto a qué es un servicio digital y qué entiende por asistencia técnica. Para SUNAT, servicios digitales es todo servicio que se pone a disposición del usuario a través del Internet o de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por Internet o cualquier otra red a través de la que se presten servicios equivalentes mediante accesos en línea y que se caracteriza por ser esencialmente automático y no ser viable en ausencia de la tecnología de la información. A diferencia, la asistencia técnica SUNAT la define como todo servicio independiente, sea suministrado desde el exterior o en el país, por el cual el prestador se compromete a utilizar sus habilidades mediante la aplicación de ciertos procedimientos, artes o técnicas, con el objeto de proporcionar conocimientos especializados no patentables que sean necesarios en el proceso productivo de comercialización,
de prestación de servicios o cualquier actividad realizada por el usuario, incluyendo adiestramiento de personas. Un poco, algunos servicios considerados servicios digitales. Tenemos mantenimiento de software, soporte técnico al cliente en red, almacenamiento de información, data warehousing, aplicación de hospedaje, provisión de servicios de aplicación, almacenamiento de páginas de internet, acceso electrónico a servicios de consultoría, publicidad, subastas, reparto de información, acceso a una página de internet interactiva, capacitación interactiva, portátiles en línea para compra-venta. En cambio, la asistencia técnica está relacionada a servicios de ingeniería, de investigación y desarrollo de proyectos, asesoría y consultoría financiera. Entonces, tanto lo que es diseño de software y servicios digitales, va a haber una deducción de impuesto a la renta del Perú sobre la facturación que hace la empresa colombiana de una tasa de 30%. Ustedes en Colombia, ese 30% les va a servir para poder declarar a la autoridad colombiana la posibilidad de para que no haya una segunda deducción. En otras palabras, ese 30% solamente va a ser deducción una vez y ya no ustedes van a ser sujetos de pago de impuesto a la renta sobre el servicio prestado en el Perú. Ok, eso sería todo. Gracias. Cami, ¿hay preguntas? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo creo que esta ha sido una de las capacitaciones más interesantes que hemos tenido sobre el mercado peruano. Muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Gracias Carolina y Alberto por haberlos contactado y haberlos invitado a este webinar. Creo que tocó las charlas, las dos intervenciones tocaron temas muy importantes desde lo comercial y desde lo legal, que eso es muy interesante porque pues es una de las preguntas que normalmente rodean esa primera intención de las empresas colombianas cuando quieren hacer negocios con partners peruanos. Entonces yo aquí no tengo muchas preguntas, aquí hay sobre todo pues relacionadas obviamente al tema de legal, si las podemos contestar en este espacio excelente, si no nosotros pues como Oficina Comercial en Lima podemos aclararlas después de este webinar, ¿te parece? Sí, dale, si quieres soltar las preguntas y haríamos viendo si las podemos responder y si no las enviamos por un correo. Listo. Entonces, la primera pregunta es más de la parte comercial. ¿Existe o ustedes tienen conocimiento, un valor aproximado de cuánto son las importaciones de Perú en temas de tecnologías de la información, más específicamente en software? ¿Hay alguna estimación de cuánto importa Perú cuando compra software? No, en cuanto a importación no manejamos cifras a nivel de exportación más que nada. Pero importación, generalmente son enlatados, ¿no? Son productos hechos, elaborados. Nosotros llamamos enlatados, pero por ejemplo, fábricas de software, eso lo manejamos en acá. Lo que se importa más que nada debería ser plataformas vinculadas a CRM, con evaluaciones de desempeño a nivel de recursos humanos. La ficha exacta no la tenemos, pero la podemos conseguir. Ok, también nosotros manejamos una cifra y es como el gasto TI peruano. Digamos que nosotros a veces como ProColombia nos llegan cifras de cuánto gasta el mercado peruano, el mercado colombiano, el mercado chileno en TI. Entonces de pronto ahí está involucrado lo que compran afuera y lo que consumen adentro. Estamos hablando alrededor de lo que factura el sector, oficial, cifra alrededor de $500 millones. Ok, yo creo que con esa cifra tenemos, porque esos 500 millones significa lo que compran adentro y lo que compran afuera, ¿verdad? Exacto. Ok, listo. Entonces eso como responde la pregunta de la persona. Ustedes hablaron de una necesidad tecnológica de las empresas peruanas en el sector financiero, también hablaron del sector retail que viene en crecimiento. ¿Hay alguna tendencia a que hay gasto de tecnología e innovación hacia otros sectores como el sector textil o el sector de confecciones? ¿Ustedes han podido identificar alguna necesidad en temas tecnológicos en estos sectores? Mira, nuestro enfoque de negocio, tenemos entendido que el sector textil demanda lo que es tecnología de información, pero a nivel de márgenes no es tan atractivo, por ejemplo, para nosotros. Hay pequeñas empresas que más que nada atienden al sector textil, porque
para medianas y grandes empresas no resulta como muy apetitoso. Nosotros enfocamos a otros sectores que de repente mueven mayor cantidad de dinero y dejan mejores márgenes. Pero por lo menos en el sector textil, si son una pequeña empresa que quiere venir, creo que podría apuntar bastante bien. Sí, ahí también, digamos que todos los sectores requieren de servicios de tecnología. Sin embargo, como les mostramos, está muy focalizado, o el tejido empresarial en su gran mayoría son pymes. Entonces, okay, es cierto, tal vez sí requieren, pero digamos que no en grandes cantidades. Pero okay, si la empresa exportadora es una empresa que tiene software o servicios para empresas pyme, le podría servir porque sí se mueve bastante el sector textil. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Perú está más acostumbrado en el sector de TI a comprar el software como producto terminado o ya hay una tendencia a incrementar las compras de software como servicio, como se conoce como SaaS? ¿O el empresario peruano todavía prefiere comprar el software como un paquete informático como producto finalizado? Bueno, en este momento existe la tendencia a comprarlo a nivel enlatado, ¿no? Con un servicio de postventa de que, bueno, genere algún tipo de valor agregado, pero estamos comprando más que nada enlatado. Ok, o sea, como producto, ¿correcto? Como, listo. Otra pregunta es, a ver, esta es algo un poco largo. ¿Tienen ustedes información, Carito? No sé si tienen información sobre la contratación para temas de transporte público, del sector tránsito y sus necesidades de tecnología, y un poco de información acerca de la contratación entre entidades públicas y privadas. Con respecto al sector transporte. Todavía estamos en pañales, les digo, porque el sector transporte es muy problemático y el sector transporte público, a eso me refiero, de pasajeros. De repente podrían entrar más de manera interesante a nivel de transporte logístico. Si vamos a nivel de transporte público, nosotros tenemos un transporte público muy informal, que está tratando de formalizarse, pero todavía está en pañales, la cuestión de tecnología e información vinculadas a ello. Ok, entonces con empresas mixtas, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de nuestros metropolitanos, que ustedes dicen usted en Transmilenio, ¿no? Cosas así que son formales, pero no son masivas. Lo masivo a nivel de transporte público no está formalizado, pero sí, por ejemplo, podrían entrar a tallar en lo que debería ser transporte logístico, como dije hace un momento, ¿no? Ok. De repente a nivel de mobile, ¿no? Localizaciones, GPS, repartos, todo eso sí existe una demanda. Existe una demanda. Okay. Por ejemplo, sí, todo lo que es logístico existe una demanda. A nivel de transporte de pasajeros no tanto. Pero en municipalidades yo he visto que hay, están empezando a construir, recién está empezando, algunos distritos, San Isidro y Miraflores, quieren empezar a hacer distritos digitales. Claro. Ya tienen software, es más, ya saben un tema estadístico, cuándo hay un asalto, dónde ir, o sea, tienen todo un tema. Pero a nivel de transporte... No, todavía. Pero un poco el siguiente paso es el tema de transporte, porque ellos están... Cada municipalidad trata de ser realmente más viable. Ok, ¿y las municipalidades compran el software directamente o necesitan, digamos, ellos lo ponen en alguna plataforma de compras públicas o ellos pueden comprar directamente o tienen que utilizar algún tipo de intermediario para comprar tecnología? A ver, un poco, lo que yo he visto, la experiencia que con un cliente que diseñaba software es que le hizo no es que le hizo un diseño especial, o sea, no hubo una licitación inicio, me imagino, por el tema de la cuantía, ya, pero el tema puede cambiar dependiendo del servicio que se va a ofrecer, ya. Conozco el caso, por ejemplo, de una empresa norteamericana que está tratando de aliarse con nosotros para entrar en una entidad que es el Banco de Nación, sí, pero necesitan tener una asociación o algún tipo de alianza con una empresa privada. Sí. Dependiendo el producto que vas a ofrecer, obviamente que muchas veces las municipalidades hacen proyectos piloto y ahí quizá no haya una especie de licitación, pero cuando ya hablamos de algo ya más concreto y dependiendo de la cuantía, sí va a tener que hacer vía licitación.
Ok, excelente. Muchísimas gracias. Cuando hablamos del impuesto a la renta, ¿este se entiende como una retención o se entiende como un IVA? Perdón, no. Cuando hablamos de renta hablamos de una retención, no es el IVA. Listo. Cuando hablamos de IGB es el IVA, pero como les he explicado, el IVA no afecta a la empresa colombiana, siempre va a afectar al importador en caso que tú importes mercancías y a la empresa peruana que recibe el servicio de la empresa colombiana. Ya. Renta okay. No es IVA, es impuesto al ingreso. Excelente. No a la gente, sí. Bueno, hay otras preguntas que de pronto no son tan, digamos, que las podemos responder en otro espacio, que de pronto tal vez este no es el espacio, pues se los dejo saber. Hay muchas preguntas y estoy tratando de hacer el mejor filtro para también cumplir con los tiempos. Sí, porque hay varias preguntas que van relacionadas a lo que les acabo de preguntar, es ¿qué necesita el sector público en Perú en temas de tecnologías de la información? Como ¿cuál es esa demanda o esas necesidades tecnológicas que nosotros como sector en Colombia pudiésemos pensar en poder suplir esa necesidad? Entonces yo creo que ahí ya es como algo muy específico. De la necesidad de la que estamos hablando, entonces eso podemos mirarlo para enviarte lo más especificado pronto por el tipo de entidad que podrían estar necesitando, porque digamos que esa pregunta es muy general. Sí, claro. Podríamos verlo por esa parte. ¿Sabes qué se me olvidó comentar? Te lo digo rápidamente porque sé que ya tenemos que terminar. Los canales por los que se pueden llegar, que son muy importantes conocerlos. Una es una forma directa en que la empresa colombiana llega al mercado peruano, busca a sus clientes y vende el software. Otra es instalándose en Perú, desde acá como representante comercial, que puede hacer como toda la gestión comercial y conseguir, digamos, sus posibles clientes. Y la otra, que es un poco lo que hablaba Luis, es un distribuidor de software, en el que, digamos, que sea tu representante comercial, el que te consigue los clientes y distribuye tu software. También hay empresas como Software Enterprise Services que tienen dentro de sus servicios servicios tipo Regus, que prestan espacios de su oficina con las necesidades que tengan técnicos o un espacio para una sala de reuniones. Ya con estaciones para que habiliten sus computadoras con conectividad, central telefónica, sala de reuniones. Entonces, como para que ya no asuman todo ese tiempo que implica pues, buscar un local y desde cero pues implementarlo. Para cuestiones de tecnología e información son implementaciones específicas, ¿no? Un poco técnicas. Ese servicio también lo ofrecemos. Entonces, cualquier empresa que quiera sacar una ley puede comenzar con nosotros. Sí. Ok. Muchísimas gracias por poner a disposición este servicio y seguro que va a ser pues, es altamente es muy necesario y muy apreciado por los empresarios colombianos que están pues, con interés de incursionar en el mercado peruano. Hay otra pregunta que es en temas del desarrollo del peruano en temas de comercio electrónico. ¿Qué tanto se puede decir o qué tanto se puede comercializar en este momento en temas de e-commerce en Perú? Bueno, te digo, esto todavía está en pañales, ¿no? El peruano es una persona ultra desconfiada, para comenzar. El comercio electrónico generalmente está siendo usado por los sectores socioeconómicos más altos. En algún momento caerá en cascada, pero no es a nivel masivo. O sea, poco a poco recién se está ingresando. Generalmente las páginas que vemos de retail, como me mencionó Carolina, que utilizan mucho esto, son de establecimientos Falabella, de Tirabón, que normalmente van a sectores socioeconómicos altos y medios. Que todavía es alto, sobre todo y medio alto. Entonces, es un negocio que aún se encuentra en pañales. Sí, como dice Luis, también el gobierno está apuntando muchísimo, pues con el nuevo gobierno, el nuevo presidente está apuntando mucho a que eso crezca cada vez más. Hace poco estuve en una charla que decían que estaban enfocados totalmente en formalizar empresas y en que también el comercio electrónico fuera cada vez mayor en Perú. Ok. En temas de retención o en temas de impuestos, ¿cambia la figura si la empresa colombiana ya tiene oficina en Perú, el impuesto a la renta sigue siendo el mismo o cambia la figura? En este caso, en lo que es renta no cambia la figura, porque sigue habiendo una empresa domiciliada,
no domiciliada que está en Colombia y una empresa domiciliada en Perú. Por más que el accionariado de la empresa domiciliada sea de capitales colombianos, igual va a ser la retención. Pero en este caso, la subsidiaria de la empresa colombiana sí va a tener que pagar IGB. Ahí sí te va a interesar el tema de IGB porque tu empresa hija que va a estar en Perú va a tener que asumir esos gastos. Es el 18%. Sí. ¿Perdón? Okay. El 18%. Sí, correcto. 18%. Okay. Sí. Muchas gracias. En el sector de salud peruano, la necesidad, o sea, entendemos que Perú también está haciendo una inversión muy importante para modernizar el sector salud y la prestación del servicio. Igualmente se está moviendo la demanda para tecnologías de la información para atender las necesidades del sector salud. Eso sí está creciendo. Eso sí te puedo decir que está creciendo. A nivel de clínicas, más que nada al nivel del sector privado, del salud privado, esto sí está teniendo un crecimiento bastante interesante. ¿Ya? Todavía falta un poco lo que es la salud pública, pero en la salud privada sí eso está teniendo un nivel bastante interesante de crecimiento. A nivel de lo que nosotros llamamos acá clínicas, consultorios, cadenas de farmacias. Sí, eso sí. Lo que es manejo de datos clínicas. Sí. Todo lo que me digo, eso sí está teniendo un crecimiento interesante. Excelente. Y bueno, lo otro que les quiero comentar es, pues, hay varias preguntas y yo quiero invitar a los participantes, a nuestras empresas colombianas que están aquí conectadas, de que el resto de preguntas, si no fueron contestadas en este webinar, para que nos envíen ya como una consulta específica en relación a sus dudas pues, que puedan tener específicas para el mercado peruano, porque allá hay más preguntas de las que podemos realmente ajustarnos en este espacio de tiempo. Una última pregunta para terminar este webinar es en el tema de gestión documental. En algún momento en este webinar se mencionó sobre la necesidad de gestión documental. Digamos que en Colombia hay un tema transversal a todas las empresas que en Colombia están teniendo mucha relevancia, que es el software para gestión documental. En Perú, ¿cómo es el mercado para este tipo de productos? ¿Hay en este momento un crecimiento, una necesidad en este sector? Sí, acá respondiendo a una pregunta anterior, que también se le iba a manifestar a Carolina, ya después de la call conference, es el hecho de que, por ejemplo, en ese tipo de soluciones de documental, las empresas privadas están viéndose bastante interesadas, pero hay una oportunidad muy interesante en el sector público, en todo lo que es gestión documental. Claro. Sí, se manejan miles de documentos, tienen que ser ordenados, en función a todo el proceso que tienen, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, las empresas que están vinculadas a este sector de gestión documental, en el sector público tienen un nicho de mercado bastante interesante. Bueno, excelente. Pues de parte de ProColombia les queremos agradecer mucho este espacio, la disposición que tuvieron para este webinar. Igualmente les agradecemos a todas las empresas colombianas conectadas que estuvieron participando en esta sesión de preguntas. Si alguna pregunta no fue contestada con claridad, les agradecemos nos la envíen a nosotros personalmente. Mi correo es ceosuna@procolombia.co. Les repito, es ceosuna@procolombia.co y las manejamos pues con la oficina comercial de ProColombia en Lima. Muchísimas gracias a todos. Les enviaremos la presentación que se hizo en este webinar, se las enviaremos a todos los asistentes, empresas colombianas que estuvieron en este webinar. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos en Perú y les deseamos un feliz día. Gracias. Muchas gracias. Gracias.